Ira, odio, ansias de venganza. La furia que impulsa a la gente normal a atacar y hacer daño a otros seres humanos. El potencial de estas emociones destructivas yace dentro de cada uno. ¿Cuáles son los detonadores que convierten el odio en violencia y hacen que las personas cometan actos salvajes de los que más tarde se arrepienten? ¿Qué hace a los hombres 9 veces más letales que las mujeres? ¿Y por qué son los adolescentes responsables de una cuarta parte de la violencia criminal en los Estados Unidos de América? La ciencia está esforzándose para explicarse las emociones que conducen a la delincuencia, la furia callejera y el asesinato. ¿Están radicadas esta violencia y amargura en nuestras hormonas y la química del cerebro? ¿Y hay alguna forma de controlar el comportamiento que golpea el corazón de la sociedad? La ciencia del odio. El jurado ha pasado a la corte el siguiente fallo. Nosotros, el jurado, hallamos al acusado William Paul Neely culpable de asesinato en segundo grado. Estimamos y declaramos su condena en 10 años. En 1995, el juicio de Paul Neely relató la historia de cómo un hombre sin antecedentes de comportamiento violento podía ser sobrecogido por la ira. Eso lo condujo a aplicar la ley por su propia mano, con efectos letales. El crimen de Neely fue provocado por una terrible historia que escuchó de esta joven mujer, su hija Charlie. Ella le contó que 4 años atrás, cuando apenas tenía 12 años, había sido violada por un hombre a quien él conocía muy bien. Me dijo, papá, fui violada. Es una de las peores pesadillas para un padre. Entonces, le pregunté, ¿cómo así que fuiste violada, cariño? Y ella se rehusó un poco, pero luego me dijo, uno de tus amigos, papá. Ese amigo era Mike Terrell, un hombre corpulento de 1,95 m de estatura y 120 kilos de peso, conocido como el Gran Pájaro. La hija de Neely afirmaba que había sido violada mientras se encontraba sola en casa. Embargado por sus emociones, Neely no informó de la acusación de su hija a la policía. Enfurecido, no pensaba en otra cosa que la venganza. Veía todo rojo. Solo pensaba en una cosa, en nada más. El resto no me importaba. Me sentía como en un limbo, algo así. Le estaba gritando a mi madrastra que yo había sido violada. Hablaba de la necesidad de llamar a Gran Pájaro y hablarle. Iba a conversar con él y averiguar por qué había hecho lo que había hecho. Paul Neely había enloquecido. Estaba cerrado a cualquier solución diferente a la venganza violenta. Dentro de mí sabía que él era un hombre muerto. Mi padre no escuchaba a nadie, no escuchó a ninguno. Fue como si estuviera sordo. En ese momento no escuchaba nada, no entendía de nada diferente a lo que estaba haciendo. Ver rojo es una descripción común de la furia, pero no es un término científico. De hecho, uno de los efectos más comunes de la furia extrema es la pérdida del sentido del tiempo. Las personas no pueden escuchar. Sus sentidos se distorsionan. Muchos dicen que no pueden recordar qué sucedió cuando estaban en ese estado. Recuerdo haber subido al auto. Siento que estoy en ese limbo, por así decirlo. Recuerdo estar reunido con él. No recuerdo cómo llegué hasta allá. Nada, en absoluto. Estaba como atontado, como aturdido.
Instigado por su ira, ciego ante cualquier opción diferente a la venganza instantánea, Neely llevó con engaños a su amigo hasta una bodega lejana. Y le dije, Mike, tienes que pedir perdón ahora mismo por lo que le hiciste a mi hija. Y luego yo voy a pedir perdón por lo que voy a hacerte. Salió corriendo y empecé a vaciar la pistola en él. Apaciguado, mi mente continuaba bloqueada. Serenamente le di la vuelta al auto. Estaba tendido allí. Sabía que le había disparado 4 veces, que estaba herido y que tenía dificultad para respirar. Dije, no quiero que continúe allí tirado sufriendo, y le descargué la pistola en la cabeza. Así de horrible como se escucha, así fue como eso sucedió. Al día siguiente, la policía inició la búsqueda del asesino, pero fue suspendida cuando Neely decidió entregarse. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en la corte. Cuando confesó su crimen, pensó que quizás le darían la silla eléctrica, que sería el fin de su vida o le darían prisión perpetua. Que yo supiera, nunca había hecho nada violento en su vida. Entonces, ¿qué incita a un hombre sin un historial violento a tomarse la ley en sus manos, a vengar un crimen con otro de esa manera tan mortífera? ¿Puede la furia llevarnos a los límites de la razón y enloquecernos? Cuando alguien está furioso, es posible que pierda el control sobre sus impulsos. No entendemos por qué hay algunas personas que pierden el control una vez en la vida. Pero claro, eso puede ser algo terrible. Pueden matar en ese momento. Están evidentemente en un estado extremo de furia. Entonces, ¿por qué en ese momento unas personas actúan con severa violencia y otras no lo hacen? Aún no lo sabemos. ¿Qué sucede cuando las personas son sobrecogidas por la furia intensa? Los científicos están apenas empezando a investigar los incidentes en el cerebro vinculados con el comportamiento violento anormal. Pero antes de que entendamos lo anormal, necesitamos saber qué es normal, lo que tenemos en común al nacer. Tal vez nos criamos diferentes, pero los psicólogos creen que todos los bebés nacen con un juego de emociones extraordinariamente similares, descritas por primera vez por el profesor Paul Ekman de la Universidad de Stanford. En investigación culminada hace más de 20 años, descubrimos que hay un juego de emociones universal que tenemos todos los seres humanos. Desde el momento de nuestro nacimiento, nuestra huella genética le comunica a los músculos de la cara cómo expresar 6 emociones básicas: ira, miedo, asco, tristeza, sorpresa y felicidad. Los músculos faciales son el espejo de nuestra mente. No aprendemos cómo expresar estas emociones, pero pueden ser reconocidas en los seres humanos a través de todas las culturas. Sin importar si se es hombre o mujer, si tenemos 5 años o 50, si somos de Brasil o Timbuktu, veremos las mismas expresiones y muchos de los mismos cambios fisiológicos para algunos de los mismos incidentes que producen estas emociones. Así que todos nacemos con un puñado de emociones básicas, reacciones simples al mundo que nos rodea. Pero ¿qué sucede dentro de nuestras mentes cuando las cosas que vemos y experimentamos congregan la sangre, los nervios y los tejidos del cerebro? Este proceso extraordinario que nos sucede cada minuto del día es aún uno de los grandes misterios que enfrenta la ciencia. ¿Cómo nuestros pensamientos y sentimientos son procesados por el cerebro? El cerebro es una máquina química. Oculto en lo profundo hay un sistema parecido a un cableado eléctrico, una cadena de más de 100.000 millones de neuronas. Las ramificaciones de cada una de estas neuronas transmiten mensajes químicos y eléctricos a millares de otras células nerviosas. Cada descarga son impulsos eléctricos regulares. Estos irrumpen a través de la neurona. Donde las neuronas se encuentran hay una diminuta brecha.
Para superar esta brecha, el impulso eléctrico impele pequeñas cantidades de químicos. Esta acción envía mensajes químicos de neurona a neurona en todo el cerebro. Este es el proceso subconsciente que inspira todos nuestros pensamientos. Durante momentos de emoción, las reacciones químicas en el cerebro conducen a reacciones físicas en el cuerpo. Presumo que hubo gran flujo de adrenalina. Mi cuerpo estaba tenso. Gotas de sudor bañaban mi cara. Sentía calor en la nuca. Sensaciones físicas. Estaba imparable. Diría que la única forma de detenerme en ese momento era sometiéndome, no sé, físicamente. Entonces, ¿es la furia producto de una falla química? Una confusión de mensajes que se traduce en sobrecogedoras sensaciones físicas e impulsos emocionales. Por tomar la ley en sus manos, Paul Neely fue acusado de asesinato en segundo grado, pero una corte compasiva le aplicó la sentencia mínima. Actualmente purga 10 años en la penitenciaría estatal de Missouri. Pero la furia que lo condujo a buscar venganza es solo un ejemplo de la confusión emocional que alimenta la violencia hoy día. El año pasado, 18,000 personas fueron muertas violentamente en los Estados Unidos de América. ¿Por qué los estadounidenses se matan unos a otros tan frecuentemente? La tasa de asesinatos en las ciudades estadounidenses es algo preocupante. La capital de la nación tiene la más alta tasa de homicidios del mundo desarrollado. Los estadounidenses se matan unos a otros el doble que lo hacen los europeos y 4 veces más que los ingleses. Pero la violencia no mortífera es igualmente común al otro lado del Atlántico. Es igual el riesgo de ser asaltado en Inglaterra al de Estados Unidos de América. Científicos europeos están investigando las causas posibles del comportamiento violento e indagando si algunas personas son más vulnerables a la agresión impulsiva que otras. A lo largo de su vida, Morley Crabb, un joven del occidente de Inglaterra, ha estado preocupado por una inclinación hacia la violencia. La mayoría de las veces, Morley es sociable y amistoso, pero a menudo se involucra en peleas y regularmente sale peor librado que sus adversarios. Golpeé a alguien. Lo golpeé tan fuerte que se constriñeron mis nudillos aquí. Morley pierde el control cuando está furioso. Cuando estoy furioso veo rojo, no entiendo de nada. Sí. Solo veo rojo y no entiendo a las personas, no las puedo escuchar. No siento dolor ni nada, así que le pegué muy fuerte, pero eso constriñó mis nudillos aquí arriba. Pero Morley no disfruta el inmiscuirse en peleas. Para intentar controlar su agresión, a menudo la vuelve contra sí mismo. Me he hecho algunas cosas cuando he estado furioso. Hasta vine aquí una vez y me colgué. La policía vino y me descolgó. De no haber sido por ellos, yo no estaría sentado aquí contando esta historia. Las cicatrices en el cuerpo de Morley testifican su automutilación y varios intentos de suicidio. Me he hecho cortaduras en el pasado, me he herido aquí en el pecho con una botella y la he roto dentro de mí. No caí en cuenta durante unos 3 días que el pedazo de vidrio estaba incrustado en mi pecho, de esta forma, hacia abajo, porque estaba apuntando a mi corazón.
Hay mucha discusión sobre si ese comportamiento violento está enraizado en la química corporal, en nuestra composición genética o en nuestro ambiente, y la forma como somos criados, y no hay una respuesta única en el horizonte. Como el comportamiento impulsivo de Morley parece muy claramente estar fuera de su control, los científicos desean saber si jóvenes como él tienen algo diferente en su química corporal que hace que se comporten de esta manera. Pruebas de que el comportamiento violento puede en efecto resultar de diferencias en la química del cerebro y del cuerpo surgieron de un estudio en una cárcel de máxima seguridad en Finlandia en 1989. Los investigadores, patrocinados por el Instituto Nacional para la Salud Mental de los Estados Unidos de América, estaban estudiando un grupo de prisioneros violentos. Los científicos estaban interesados en un químico en el cerebro llamado serotonina. La serotonina tiene muchas funciones. Está relacionada con el control de los músculos, con el apetito, con el sueño, pero también afecta el temperamento. Y experimentos con animales han demostrado que bajos niveles de serotonina estaban relacionados con un aumento de la agresión. Entonces, ¿podría también desempeñar algún papel en la agresión humana? Los científicos estudiaron a 36 hombres purgando penas por asesinato o intento de asesinato. 3/4 partes de estos hombres habían cometido sus crímenes impulsivamente, sin premeditación. Y se descubrió que estos delincuentes impulsivos tenían niveles significativamente más bajos de serotonina. Los niveles de serotonina más bajos de todos se hallaron en hombres que no solo habían matado a alguien, sino que habían sufrido también de impulsos suicidas. Así, ¿cuánto podría la serotonina influir en el comportamiento? La serotonina es un neurotransmisor, uno de los químicos que induce a las células cerebrales a comunicarse unas con otras. La serotonina se acumula en los receptores de la célula, y cuando hay suficiente químico presente, la célula nerviosa disparará. Los bajos niveles de serotonina podrían reducir la eficiencia del cerebro, perjudicando las funciones de niveles más altos que nos ayudan a controlar los instintos y las emociones. El vínculo con el comportamiento criminal fue reforzado por otro estudio de prisioneros finlandeses que habían salido libres. Los científicos pronosticaron que aquellos que tenían los niveles más bajos de serotonina eran mucho más propensos a reincidir. Y acertaron en el 85% de los casos. Para David Nielsen, un biólogo molecular que trabaja para el Instituto Nacional de la Salud, la investigación finlandesa fue un gran descubrimiento. Es sorprendente porque uno está demostrando que un proceso químico básico en el cerebro tiene la posibilidad de estar relacionado con un comportamiento. Nielsen cayó en cuenta de que la investigación finlandesa había suscitado preguntas fundamentales sobre el papel desempeñado por la biología en el comportamiento violento. Sabíamos que los bajos niveles de serotonina estaban relacionados con esos comportamientos, pero la pregunta era, ¿es causado esto por algo que aconteció en nuestras vidas, por el ambiente, o la gente nació de esta forma? Las sugerencias científicas fueron desmesuradas. ¿Podía el comportamiento violento impulsivo ser producido por una característica heredada? Con la certeza de que los prisioneros impulsivos eran biológicamente diferentes, Nielsen volvió a estudiarlos de nuevo. Tardó 8 años, pero descubrió lo que estaba buscando. El 60% de los prisioneros impulsivos tenían un carácter diferente en su código genético. Fue la primera muestra científica para sugerir un vínculo entre la violencia y un gen. Nielsen concluyó que desde el día en que nacieron, los cerebros de estos hombres podían solo producir una pequeña cantidad de serotonina. Estaba emocionado. Era un gran resultado. Lo que esto demostraba por primera vez era que había una base genética de cuánta serotonina tenía una persona desde su nacimiento. También demostraba por primera vez que había un fundamento genético para este comportamiento. La investigación de Nielsen sugería que algunas personas tenían una debilidad innata para acciones violentas e impulsivas que no son fáciles de controlar para ellas.
Su bioquímica podría estar afectando profundamente su comportamiento. Pero, ¿son la genética y la baja serotonina la única explicación para el sufrimiento de un joven como Morley Craft, inducido a un cada vez más temerario comportamiento? Fue una pelea con su novia lo que hizo que Morley se lanzara desde un tejado. ¿Qué hace que un joven reaccione tan violentamente a una riña amorosa? El doctor Jonathan Evans es un psiquiatra inglés que estudió a más de 400 pacientes con largas historias de intentos suicidas y agresión impulsiva. Estábamos interesados en encontrar un vínculo entre el comportamiento suicida y la agresión. En particular, el vínculo con la imposibilidad. Y la imposibilidad es importante aquí, porque la imposibilidad tiene que ver con el grado con el que uno tiene algún control sobre el comportamiento. ¿Cuánto espera uno cuando se detiene antes de actuar? Lo que inferimos es que hay una enorme relación entre la agresión y el comportamiento suicida, que ese comportamiento suicida puede verse a menudo como una forma de agresión vuelta contra sí mismo. Ha sido muy difícil manejarla en el pasado porque usted ha Como médico que trabaja mancomunadamente con sus pacientes vulnerables, el Dr. Evans está renuente a creer que la genética ofrezca una explicación cabal del sufrimiento de un joven como Morley. Y no está convencido de que la baja serotonina pueda explicar todo acerca del comportamiento impulsivo y violento. ¿Cómo detiene usted la pérdida del control? He tenido que ser distraído un par de veces. Cordones de ADN. Evans investigó el ADN de los 400 pacientes que habían intentado suicidarse. Descubrió que había algo más en su biología que necesitaba ser tenido en cuenta. Algo que haría a los pacientes más susceptibles a esta clase extrema de comportamiento. Habría que buscar pistas en los cerebros de sus pacientes que provocaran su violencia impulsiva. El Dr. Jonathan Evans ha descubierto que muchos de sus pacientes tenían niveles normales de serotonina en sus cerebros, pero algunos de sus receptores cerebrales, las terminales nerviosas que atrapan este importante mensajero químico, no estaban funcionando bien. Así que las células cerebrales estaban disparando erráticamente. Ahora podemos empezar a entender que esto va más allá que simples cambios en los niveles de serotonina, que podrían ser también cambios en los receptores mismos que influyen en qué tan rápidamente dispara el siguiente nervio. Entonces, hemos descubierto que hay una diferencia en la impulsividad entre las personas que tienen esos receptores de una forma diferente. Ahora podría ser que ese receptor no está sujetando la serotonina de la misma forma. Entonces se presenta un cambio y quizás una reducción en el área hacia donde dispara el nervio. Igual que el papel desempeñado por la serotonina, hay otra gran pregunta sobre el comportamiento destructivo impulsivo. ¿Por qué los hombres lo evidencian más que las mujeres? Los hombres no solo cometen el 90% de los crímenes violentos de todo el mundo, también son 3 veces más propensos que las mujeres a cometer suicidio. ¿Qué elementos en la composición masculina hacen que se comporten así? Los informes de delitos violentos entre adolescentes masculinos han aumentado casi un 50% en los últimos 10 años. ¿Cuántos de estos se deben a las hormonas y cuántos al ambiente en que nos criamos? Pienso que son más las circunstancias. Tiene que ver también con la clase de ambiente, las experiencias que tenemos. Nacemos con un cuadro genético, pero lo llevamos por el mundo y lo que nos sucede es lo que determina la clase de persona en que nos convertimos, la clase de cosas que hacemos y la clase de problemas en que nos metemos. Entonces, ¿puede ser controlado el comportamiento violento impulsivo y debiéramos poner más atención a lo que éste hace a sus víctimas? En 1989, el asesinato de una famosa joven actriz provocó la indignación pública en todos los Estados Unidos de América. Rebecca Schaeffer, de 21 años, había sido acechada por un admirador obsesivo.
Después de perseguirla, el acechador fue hasta la casa de ella en West Hollywood con una pistola y la mató cuando abrió la puerta. En el transcurso de 5 años, este asesinato originó nuevas leyes contra el acecho en casi todos los Estados Unidos de América. Pero a pesar de las leyes, la acechanza continúa. En los Estados Unidos de América, las estadísticas indican que cada año casi 1,5 millones de personas padecen la atención de un acechador. Y aun cuando los acechadores no asaltan a sus víctimas, les pueden ocasionar un perjuicio duradero, como lo descubriría la inglesa Carol Taylor. Carol odia al hombre que vivía al cruzar la calle. Michael Giannata la acechó día y noche durante 3 años. Lo odio tanto, ¿sabes? Si hubiera sido capaz, ese hombre estaría muerto, se lo aseguro, estaría muerto. El odio de Carol por su perseguidor tuvo un efecto profundo en ella. Perdió peso, no podía dormir y cayó en una profunda depresión. El odio es algo que uno puede sentir durante mucho tiempo. Para algunas personas, el odio es algo en lo que piensan o sienten cuando recuerdan a la persona que odian, mientras que en otras está presente siempre en sus mentes, y en ese sentido, el odio arruina sus vidas. La historia de Carol empezó en 1997 en una tranquila calle de Preston, al norte de Inglaterra. Estas imágenes de video muestran al hombre merodeando fuera de la casa de ella. Carol sufrió una campaña de intimidación por parte de Giannata durante 3 años. El acechador era listo, nunca dejó una evidencia acusadora, pero su presencia continua era suficiente para alterarla. Ese hombre me producía escalofríos. Si lo conociera, sabría de qué estoy hablando. Era muy extraño. El 11 de mayo, el diario de Carol describe cómo la observaba desde la puerta de su casa cuando ella llegó de hacer compras. Ella se dirigió rápidamente hacia la puerta, entonces él la siguió. La llamó justo cuando estaba abriendo la puerta. Le dijo, «Le sorprendería lo que sé de usted». Pero cuando el compañero de Carol encaró al acechador después de una de sus rondas nocturnas, las cosas parecieron empeorar para Carol. Permanecí de pie al lado de Carol cuando lo enfrentamos y él la miraba todo el tiempo. Nunca me miró, lo que resultaba amedrentador porque el sujeto tenía unos ojos que inspiraban temor. No podía sacarlo de mi mente. En verdad se apoderó de mi vida. La implacable persecución del acechador a Carol sin que mediara razón hizo que ella lo odiara. Y como respuesta, su intimidación se hizo más evidente. Carol anotó en su diario que éste había garabateado un escrito al lado de su auto. Entonces, una tarde, la intimidación se convirtió en una amenaza de muerte. En pánico, Carol llamó a la policía nuevamente, pero para gran frustración ella no pudo probar nada. La persistencia del acechador continuó. Creo que una vez sucedido el incidente del arma, tuve más miedo de él. Pensaba en eso cuando salía del auto, en todas esas noches, y sentía miedo al estar sola. En un último y desesperado intento de convencer a la policía, Carol los persuadió de que instalaran una cámara de video en la ventana frente a su dormitorio. Lo que vieron cuando reprodujeron la cinta sorprendió a todos. El comportamiento del acechador era repetitivo y metódico. Durante 12 de las 14 noches de grabaciones de video, el hombre podía ser visto acechando sistemáticamente la casa de Carol y merodeando el auto de ella antes de finalmente entrar en este.
Nunca robó nada, pero dejaba en desorden sus pertenencias, de tal manera que ella constatara que él las había manipulado. Armada con la prueba en video, la policía arrestó a Janata y lo grabó con una cámara. Creo que está aquí. Aquí vamos. Le anuncio, señor, que está siendo arrestado por sospecha de 3 robos en un vehículo automotor. No tiene que decir nada, pero podría perjudicar su defensa cuando se le pregunte frente a la corte. Cualquier cosa que diga puede ser usada como prueba, ¿entiende eso? ¿Lo entiende? Sí. Finalmente, fue sentenciado a 1 año en un hospital mental de seguridad para tratamiento psicológico. Carol quedó confundida y perturbada. Alberga un odio intenso por el hombre que la persiguió. El odio es una emoción realmente fuerte. No es una emoción con la que nacemos. Es creada por situaciones en las que hemos estado en repetidas ocasiones, en una mezcla absoluta de miedo y completa ansiedad. Es diferente a las otras emociones y es algo que no nos gusta admitir. 6 meses después del arresto del acechador, Carol asintió tomar parte en un experimento científico. Su cuerpo sería cableado para probar sus respuestas mientras sentada veía reproducir el video del hombre que la había atormentado. El profesor Lightman, especialista en los efectos a largo plazo del estrés, estudia la respuesta instantánea que ella pudo haber sentido cada vez que confrontaba a su acechador. Vamos a mostrarle las imágenes de Janata, ¿está bien? Sí. Bien. Lo que le sucederá a la mente y el cuerpo de Carol es lo que podría suceder a cualquiera de nosotros bajo la presión de una emoción extrema de miedo, indignación e ira. Cuando Carol es confrontada nuevamente con las imágenes de su acechador, el ritmo de su corazón se acelera. Mucho más allá de la lectura normal de 70. Cuando el ritmo de su corazón aumenta, también aumenta la presión sanguínea de Carol. Su rostro empieza a sudar y el sensor en la punta de su dedo empuja el medidor cada vez más alto cuando aparecen pequeñas cantidades de sudor. Su estado emocional hace que se contraigan los músculos de su rostro. Los pensamientos en su cerebro hacen que por su cuerpo fluyan mensajes químicos y eléctricos. Esta es una respuesta a corto plazo, por eso liberó adrenalina. Eso cambia su ritmo cardíaco. Y todo esto hace que sude, pero no le produce ningún daño a largo plazo. Aunque en varias ocasiones tuvo esa descarga de adrenalina, no pensamos que fuera a producirle algún problema a su salud. De otra parte, si repitiera episodios como estos, puede activar un sistema diferente y aumentar los niveles de cortisol en su sangre. Esta prueba mide la homogeneidad de la saliva. Colóquelo debajo de la lengua. Espera que su saliva contenga altos niveles de cortisol, una hormona liberada durante periodos de estrés prolongado. Puede depositarlo aquí. Los niveles de cortisol dan una señal de los efectos a largo plazo de las emociones negativas. Durante los 3 años de odiar al acechador, el cerebro de Carol habría enviado una serie de señales continuas a su cuerpo. Una parte de su cerebro llamado el hipotálamo habría enviado mensajes químicos a su glándula pituitaria, que libera cortisol a su flujo sanguíneo. En la sangre hay glóbulos blancos o leucocitos, parte del sistema de defensa del cuerpo contra las enfermedades. Los altos niveles de cortisol vistos aquí en amarillo dañarán los glóbulos blancos.
Lo importante que debemos comprender del cortisol es que este llega a todas las células del cuerpo. Y si uno tiene altos niveles de cortisol durante largos periodos, este puede afectar muchos sistemas del cuerpo, puede alcanzar el cerebro y puede, en efecto, disminuir la cantidad de células en partes del cuerpo que son importantes para el aprendizaje y la memoria. Puede afectar el hígado y aumentar los niveles de azúcar en la sangre y convertirlo en diabético. Puede afectar los vasos sanguíneos estrechándolos, haciéndolo a uno más propenso a los ataques cardíacos y a las apoplejías. Así que soportar prolongados periodos de altos niveles de cortisol puede ser perjudicial para la salud. Pero, ¿es su reacción inevitable? ¿Se puede hacer algo para contrarrestarlo? Sin represar las emociones puede ser dañino para su salud. Parecería razonable concluir que desfogarlas sería bueno. Pero los científicos que investigan la naturaleza de las emociones están empezando a pensar que lo contrario quizás sea lo cierto. Ryan está muy enfadado. También Karina. Los sentimientos de Amy están heridos. También los de Aaron, pero no están tan hartos como Ryan o Karina. Estos estudiantes están jugando un burdo juego de computadora. El ganador de cada tanda envía un estruendo a través de los audífonos de sus adversarios. Los enojados estudiantes torturan jubilosamente a sus adversarios con el máximo nivel y duración del sonido. Pero, ¿por qué lo hacen? Regresemos 30 minutos en el tiempo. Usando a estos estudiantes, el profesor de psicología, Brad Bushman, ha estado probando la vieja teoría que uno no debe represar su ira, debe desfogarla. Esta teoría, aunque suene magnífica, es absolutamente falsa. No hay una sola prueba científica que avale todo lo que se dice. El Dr. Bushman fundamenta su opinión en un experimento que involucró a 700 estudiantes de la Universidad Estatal de Iowa. Deliberadamente se dispuso a ponerlos a todos furiosos. Aparejados pero separados en pequeñas habitaciones, se pidió a los estudiantes que escribieran un ensayo corto sobre un tema controvertido. Cada uno fue invitado a leer el ensayo de su compañero y escribir comentarios sobre este. Lo que no sabían era que Bushman iba a engañarlos. Recogió sus ensayos y les pasó unos que él había escrito, los cuales eran supremamente reaccionarios. Se esfuerzan por ser corteses cuando hacen sus comentarios, pero Bushman también cambia estos papeles. Los comentarios que él ha escrito son muy irrespetuosos. Y cuando los leen, su ira aumenta. En el experimento se pidió a 350 de los estudiantes que desfogaran su ira en un saco de arena. La otra mitad permaneció sentada tensa, jugueteando con sus dedos mientras esperaban sosegadamente. Y aquí es donde viene la tortura. Después de desfogarse o esperar sosegadamente, regresaron a sus computadoras y empezaron a jugar. Si el conocimiento convencional está en lo cierto, entonces las personas que desfogaron su ira golpeando el saco de arena debieron deshacerse de su ira y comportándose menos agresivos que los otros. Pero lo exactamente opuesto confirma ser la verdad. Los estudiantes que desfogaron su ira son al menos 2 veces más agresivos cuando envían a sus compañeros ruidos más altos y prolongados que los que ellos reciben. Y los resultados son también diferentes entre los hombres y las mujeres. Los hombres resultan más agresivos que las mujeres en este juego competitivo. Pero golpear un saco de arena supuestamente para desfogar la ira aumenta la agresión tanto de mujeres como de hombres. Así que si desfogar la ira no funciona, ¿qué deberíamos hacer? La investigación científica afirma que al menos 4 cosas funcionan. Una es contenerse, por ejemplo, contar hasta 10. La segunda es tratar de relajarse como respirar profundamente. Y la tercera, distraerse un poco, quizás salir a dar una caminata.
La cuarta es hacer algo incompatible con la ira y la agresión, así como ayudar a alguien. El estudio del Dr. Bushman ha enfadado a muchos psicoterapeutas que creen que el desfogue es la mejor manera de manejar la ira. Pero hay otra estrategia que ha ayudado a personas aún frente a la provocación extrema. Momentos angustiosos son enfrentados no con ira, sino con tolerancia. Esta no es una historia de furia y venganza, aunque pudo fácilmente convertirse en una de esas. Sucedió el 19 de septiembre de 1991. Un hombre conducía a través de un pequeño poblado del estado de Nueva York. Lo que le sucedería después desolaría la vida de una pequeña. Ese día de 1991, Seira, de 3 años, y su madre se aprestaban a cruzar la calle. Las luces del semáforo empezaron a cambiar. De verde pasó a amarillo, pero un auto que se aproximaba siguió avanzando estando ya el semáforo en rojo. Seira y su madre no alcanzaron a cruzar la calle. Unas horas después, la abuela de Seira recibió una llamada del capellán en el centro médico de Albany. Le pregunté si tenía algo que necesitara decirme y me dijo sí, ha habido un accidente. Agregó, su hija está viva, está ligeramente herida. Le pregunté, ¿y Zaira? Me contestó, no sabemos cuánto tiempo más sobrevivirá. Uno imaginaría que su abuela albergaría intensos sentimientos de ira y odio hacia el conductor responsable del estado de Seira. La abuela siempre me acompaña. Viene y me cuenta todo. Todo lo que habla por teléfono. Es una gran conversadora. Y yo también. Mientras la abuela de Seira esperaba en el hospital después del accidente, algo extraordinario sucedió cuando un desconocido se le acercó. Me dijo, soy el que la atropelló. Eso me dejó sin aliento. Inmediatamente pensé en el coraje que debió necesitar ese hombre para acercárseme y hablarme. Si yo hubiera hecho eso a alguien, no sé cómo me las habría arreglado. Me encontraba frente a él, me levanté de mi silla, lo estreché entre mis brazos y luego le dije, por supuesto que lo perdono. Pero este extraordinario acto de perdón sería puesto severamente en prueba. En las horas posteriores, Alice supo la verdad sobre el accidente. El conductor había estado acelerando. Sobrepasando la luz amarilla, atropelló a Seira y a su madre. Luego había golpeado nuevamente a Seira en un intento de huir del sitio del accidente. Cuando supe qué era lo que había pasado realmente y sentí que no era digno de ese perdón, sentí como si me hubiera usado, abusado de mí y me hubiera violado. Sentí asco de haber tocado a ese hombre, que había demostrado desprecio por la vida humana. Entonces Alice tuvo que hacer una elección y nuevamente eligió perdonar. Había otras opciones. Y pude haber elegido la amargura, la ira, el odio, la sed de venganza. O podía elegir la opción de perdonar del todo y mantenerme renovando ese perdón, así no odiaría ni me amargaría. Y le daría a ella una vida y elegí darle vida a esa niña. La madre de Seira sobrevivió al accidente, pero sabía que su hija necesitaría cuidado las 24 horas del día durante el resto de su vida. Como enfermera entrenada, Alice ha dedicado su vida al cuidado de su nieta. Su historia tal vez no nos diga mucho sobre la ciencia de la furia y la venganza, pero se acerca más que la ciencia para ofrecer una solución a la desdicha que éstas producen. Hasta Paul Neely, quien se vengó mortíferamente del hombre acusado de violar a su hija, cae en cuenta ahora que sus acciones causaron más daño que bien.
Yo lo odiaba y albergué ese odio en mi corazón. El odio produjo más odio. Y así sucesivamente. Eso no es bueno. La ciencia está empezando a descubrir lo que sucede en el cuerpo cuando las emociones nos convierten en sus víctimas. El desequilibrio bioquímico que induce a un joven a la violencia y la automutilación. El peligro para la salud mental y física de albergar odio. Mientras la ciencia se esfuerza por darle sentido a las oleadas químicas que recorren el cerebro humano, para descubrir si la bioquímica puede proporcionar una respuesta a los problemas de la naturaleza humana, la historia de Alice apunta a otra solución. No es una receta científica, no puede ser prescrita. Apela a cualidades humanas, la tolerancia, la paciencia y un poco de comprensión.